Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar con la parte práctica, ¿verdad? En esta práctica no hay simulador, sino que solamente les planteo un caso práctico. Y vamos a utilizar solamente, bueno, los cálculos los vamos a hacer aquí en el informe. Vamos a hacer el caso solamente con el caudal, que es 15 litros segundo. Y en el software vamos a hacer variar ese caudal, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver cómo va variando esa cabeza que debe aportar la bomba. Em, Bueno, el planteamiento del problema dice, determine la potencia de la bomba que hará que en el sistema de tuberías fluya un caudal de Q igual a 15 litros segundo de agua a 30 grados centígrados. Eh, el esquema del sistema de bombeo se presenta en los anexos y los datos necesarios para realizar los cálculos se dan en las tablas de datos. Y las tuberías son de acero C40. En este caso, este dato no lo ocupan, ¿verdad? Porque yo ya les doy la rugosidad. Em, Pero entonces vamos a ver el esquema. Este es el esquema que yo les estoy dando. Miren. Les digo que el diámetro nominal de la tubería de succión es 4 pulgadas y el diámetro nominal de la tubería de descarga, esta cota debe estar a la derecha, debe estar después de la bomba. Pero el diámetro nominal de la tubería de descarga es 3 pulgadas. Entonces, en las tablas va, bueno, yo le doy el valor también, pero en las tablas se determina cuál es el diámetro interior. Pueden ver que es un tanque que está, esta figurita de aquí nos dice que está abierto a la atmósfera. Tiene una válvula tipo bola y dos codos en el tramo de succión y también las pérdidas también, o sea, la entrada del agua del tanque a la tubería también nos representa pérdidas por accesorios. Y tenemos en la parte de succión, de descarga, perdón, tenemos una válvula de globo, uno, dos y dos codos, y la entrada de agua al tanque, que también es considerada como una pérdida. Entonces, este es el diagrama. La altura que ustedes van a tomar como Z1 y Z2 cuando planteen la ecuación general de la energía va a ser la altura tomando como referencia a este cero, ¿verdad? Que sería 1.6, sería Z1, tomando como uno el tanque este, y tomando como 2 el tanque este, sería la suma de esta cota de altura más esta, restándole esta, ¿verdad? Porque es la altura total de donde está el espejo de agua. Observen que los tanques están sometidos a presión atmosférica, ¿verdad? Entonces se considera P1 y P2 igual a cero. Y estamos analizando los espejos de líquido. Entonces, por eso la velocidad uno y la velocidad 2 también son cero. Lo único que vamos a considerar aquí, ese diagrama, serían las alturas, ¿verdad? Que lo deben determinar con estas cotas. Este 0.65 también tómenlo como si estuviera desde el suelo. Siempre tómenlo 0.65, ya que la altura que hay de aquí es insignificante, es muy poca. Igual yo lo hice de esa forma, ¿verdad? Lo tomé del 0, ven desde 0.65. Eh, bueno, van a ser los cálculos bueno, vamos a ver los datos. Tienen un caudal de 15 litros segundos. Eso, para hacer los cálculos, lo tienen que pasar a metro cúbico segundo, ¿verdad? Tienen una rugosidad de 4.6 por 10 a la menos 5, un factor de fricción totalmente turbulento, pero para el tramo de succión de 0.0165. Los subíndices S, succión, y el subíndice D, descarga. Entonces, para los accesorios que están en el tramo de succión, van a utilizar el factor de fricción totalmente turbulento del tramo de succión. Y para los tramos que están en descarga, van a utilizar el factor de fricción totalmente turbulento del tramo de descarga. Em, Recuerden, ¿verdad? Que esto es para pérdidas menores, no para pérdidas mayores. Ustedes deben calcular el factor de fricción para pérdidas mayores. Nos da una temperatura de 30 grados centígrados, ya la densidad de 996, viscosidad dinámica de 8.004 por 10 a la menos 4, viscosidad cinemática de 8.03 por 10 a la menos 7 y un peso específico de 9.77. Em, Me gustaría recalcar aquí y recordarles aquí que estos datos
Bueno, sí, estos datos de propiedades se calculan de manera experimental, así como en caso, ¿verdad? De no tenerlos donde estemos aplicando eh, estos análisis, eh, se hacen de manera experimental estos cálculos, se determinan estos, como lo vimos en la primera práctica. Otros datos son los datos que hay en succión y descarga. En succión, el diámetro de succión sería 102.3 milímetros. Obviamente también eso lo tienen que pasar a metros. La longitud de succión es de 3.7 metros, o sea, la longitud del tramo de tuberías en succión es ese. El K de entrada que van a ver, eh, este K lo que nos representa es el coeficiente de pérdidas por entrada de agua de un tanque o una tubería. Y para calcular eso se hace con esta fórmula aquí, para calcular las pérdidas que hay desde la entrada de un tanque, eh, si una tubería se calcula de esta forma. Y igual la salida, lo único que cambia va a ser el valor de K. Entonces, el K de entrada es 1. Este término se le conoce como longitud equivalente. Y en lugar de la longitud sobre el diámetro que vemos en la ecuación de Darcy, esta longitud y diámetro que vemos en la ecuación de Darcy, cuando estamos estudiando accesorios, este factor de fricción se convierte en factor de fricción totalmente turbulento y este se convierte en una longitud equivalente, que es longitud equivalente sobre el diámetro. Entonces, ese dato para la válvula de ángulo, que es la que está en el tramo de succión, es de 150, para los codos de 90 grados es de 30 y para la válvula de globo es de 340. Esta válvula de globo ya es el tramo de descarga, ¿verdad? Igual, el diámetro de descarga es 17.9 milímetros y la longitud de descarga es de 12.1 metros, ¿verdad? Eh, y bueno, van a proceder a hacer los cálculos que se muestran a continuación. Van a calcular la velocidad de succión, la velocidad de descarga, donde el área de succión y el área de descarga son el área del círculo, ¿verdad? Recordando que el diámetro de succión y el diámetro de descarga son los diámetros internos de las tuberías. Eh, Luego van a calcular el número de Reynolds utilizando cualquiera de estas dos ecuaciones. El número de Reynolds es uno para succión y uno para descarga, ¿verdad? Son diferentes. ¿Por qué? Porque la velocidad en succión, el diámetro en succión son diferentes a la velocidad a la velocidad en descarga y al diámetro en descarga. Luego van a determinar el factor de Moody, el factor de fricción, ya sea utilizando las ecuaciones o utilizando el diagrama de Moody. Como les mencioné en la parte práctica, si ustedes utilizan el diagrama de Moody, coloquen los dibujos de las líneas donde se interseca el, el punto, ¿verdad? En la curva del diagrama de Moody y lo proyectan igual al factor de fricción. De ese modo yo tengo evidencia de cómo sacaron, ¿verdad? Si no me dan evidencia y tienen mal el valor, yo no les puedo dar puntos, ¿verdad? No puedo decir se equivocaron o qué hicieron, porque no puedo, no, pues no sé si solamente se lo inventaron o si que tuvieron un error de vista. Entonces, sí, pónganme esos tramos. Y si lo van a hacer calculado, simplemente pónganme el calculado. Solo pónganme la ecuación y la sustitución de los valores y el resultado. Eh, Recuerden aquí también hay un factor de fricción para succión y un factor de fricción para descarga. Si van a utilizar las ecuaciones, aquí están, ¿verdad? Eh, Son estas dos ecuaciones. Aquí están. Eh, y luego de calcular los factores de fricción, lo que van a hacer es calcular las pérdidas. Van a calcular las pérdidas mayores en succión y en descarga utilizando esta ecuación, las pérdidas por accesorios en succión y en descarga. Recuerden, ¿verdad? Si están en succión, este factor totalmente turbulento es el de succión, la longitud equivalente y el diámetro de cada accesorio y la velocidad al cuadrado sobre 2g. Esta es la carga de velocidad, ¿verdad? Recuerden, si están en el tramo de succión, esta velocidad es la velocidad de succión. Si están en el tramo de descarga, esta velocidad es la velocidad de descarga. Em, Aquí les pongo esta observación, ¿verdad? Que es donde les menciono lo de las entradas del tanque. Se calcula con esta fórmula, los valores del K ya se los di, entonces solamente lo van a calcular. Y de igual forma, ¿verdad? La velocidad, si están en entrada, es velocidad
de succión y si están en la salida es velocidad de descarga. Van a calcular las pérdidas totales, que serían la suma de cada una de las pérdidas que, nos, que calcularon. Y recuerden, ¿verdad? Hay dos codos en cada tramo. Entonces, no es necesario que calculen los dos codos, o sea, que demuestren el cálculo con la ecuación de Darcy de los dos codos. Bueno, s- es, son dos codos por cada tramo, entonces la pérdida por los codos en cada tramo es diferente, ¿verdad? Porque varía la velocidad y el factor turbulento. Entonces, pueden calcularlo solamente una vez para succión y una vez para descarga. Y cuando hagan la suma, lo multiplican por dos esos términos y me lo reflejan, ¿verdad? En los cálculos. Me lo multiplican por dos eh, o sea, para que no hagan dos veces el mismo cálculo. Em, bueno, van a sumar las pérdidas totales. Luego, con la ecuación general de la energía, van a calcular la cabeza que debe aportar la bomba. Y para ello, deben analizar el diagrama, ¿verdad? Que les presenté anteriormente. Saben que estas presiones, como presión atmosférica, se hacen cero. Esta diferencia de cota sí existe. La velocidad, debido a que estamos analizando los dos espejos de agua, es cero. Y entonces solo se mantiene las pérdidas totales. Entonces van a calcular ese término de la cabeza de la bomba. Y por último, van a calcular la potencia de la bomba. Eh, para ello utilizan esta fórmula que es peso específico por la cabeza que debe aportar la bomba por el caudal. Entonces, con esos datos que calcularon, me van a llenar esta tabla de resultados. Eh, Tienen la tabla de resultados, ¿verdad? Hay una parte para succión, hay una parte para descarga. Entonces, aquí les pongo como recordatorio que en el apartado de tabla de datos y resultados del informe me tienen que colocar ambas tablas, ¿verdad? Porque esto es a medida de resumen de las respuestas que obtuvieron con los datos que tenían. Entonces, ambas tablas. Ahora la parte de la gráfica, sí, la parte del ES. Bueno, antes de pasar al ES, vamos a hablar un poco de... Sí, no, vamos a hablar primero de las gráficas. Vamos a colocar tres gráficas en este informe. Una es la curva de resistencia del sistema, una es la otra es curva de rendimiento de las tres bombas en una misma gráfica, eh, junto con la curva de resistencia del sistema. Y en la tercera gráfica vamos a colocar la curva de rendimiento de la bomba que mejor se adapte, y la curva de rendimiento del sistema. Entonces, de las tres bombas, ustedes van a elegir cuál de las bombas cumple con el caudal y cabeza requerido. Eh, Vamos a realizar la gráfica para que ustedes miren cómo se selecciona. Si ustedes tienen tres bombas diferentes, cómo seleccionar cuál es la que mejor se adapta, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de lo que es el ES. Eh, bueno, primero es acerca sobre la bomba, ¿verdad? Les doy estas tres bombas y en este caso les doy el comportamiento, el rendimiento de la bomba. Les digo que la primera bomba tiene este comportamiento, la segunda este y la tercera este. Entonces, me tienen que determinar cuál de estas bombas cumple de mejor manera el requerimiento del sistema de tuberías. Y vamos a, a verlo a continuación. Voy a pasarme al ES para que lo miren. Eh, y vamos a ver la parte de análisis de resultados para ya salir del informe y solo quedarnos con la parte del ES, ¿verdad? Eh, el análisis de resultados tengo que responder las siguientes preguntas. ¿Qué comportamiento tiene la curva de rendimiento del sistema? Esto me lo van a responder con sus propias palabras, ¿verdad? Pero tiene que tener sentido. Eh, ¿Por qué la curva tiene este comportamiento? ¿Qué sucede con la cabeza de la bomba o la cabeza que debe aportar la bomba a medida que aumenta el caudal? Eh, ¿Qué rendimiento tienen las bombas a medida que aumenta el caudal y por qué? Y que justifique su selección de la bomba con los resultados y la gráfica obtenida. Eh, Aquí me gustaría que coloquen una captura también de la gráfica
de la tercera gráfica, que es la curva que mejor se adapta al sistema. O sea, es la curva de rendimiento de la bomba que mejor se adapta al sistema y la curva de rendimiento de resistencia del sistema, perdón. Aquí es resistencia del sistema, así que anótenlo. Eh, entonces, con esa gráfica ustedes me van a justificar, ¿verdad? Van a colocar la imagen y van a interpretar lo que dice esa gráfica y colocarme su justificación. Entonces, nos vamos a pasar al ES para que ustedes miren. Aquí tengo un ES ya preparado para no perder tanto el tiempo, ¿verdad? Eh, Les voy a dar a hacer un pequeño recorrido para, por si ustedes quieren ponerle pausa y ver cómo es el código. Entonces, ese sería el código en S que estamos utilizando. Este código ya lo vamos a verlo parte por parte, ¿verdad? Pero lo vamos a ver en el formato de ecuaciones para que lo entiendan mejor. Eh, este es el formato de ecuaciones y vamos a compararlo con el procedimiento experimental, son los cálculos que tenemos que hacer, ¿verdad? Eh, Primero es, eh, es colocar todos los datos, ¿verdad? Colocamos todos los datos, el caudal, la rugosidad. Ok, aquí quiero mostrarles esta conversión que hice, por si no saben cómo hacerla en ES, es de esta forma. Eh, Ponen, uy, aquí no sé por qué puse litros cúbicos. El caudal es 15 litros segundos y las unidades se ponen entre estos corchetes, ¿verdad? Y para realizar la conversión se multiplica por asterisco, convert, entre paréntesis, y aquí ponen la unidad en la que está y a la unidad a la que lo quieren convertir. Entonces lo convierten de litro a metro cúbico. Eh, Algunos ES utilizan coma y otros punto y coma aquí para dividir estos dos términos. Entonces tengan cuidado con eso, ¿verdad? Si les tira error, puede ser por eso. Em, Bueno, esa es la forma de realizar la conversión, ¿verdad? Entonces tengo 15 litros segundos que lo convierto a 0.01 metros cúbicos, eh, o sea, con el factor de conversión, perdón, que es 0.01 metros cúbicos por litro. Entonces, epsilon es la rugosidad, los factores de fricción, las temperaturas, ¿verdad? O sea, todos los datos que teníamos aquí en estas dos tablas están aquí. Entonces, vamos a pasar a los cálculos. Eh, Calculé las áreas, ¿verdad? Área de succión, área de descarga, luego la velocidad de succión, velocidad de descarga, luego el número de Reynolds en succión y el número de Reynolds en descarga. El factor, yo utilicé la fórmula, ¿verdad? Factor de fricción en succión, factor de fricción en descarga. eh, las pérdidas mayores en succión, las pérdidas mayores en descarga, las pérdidas por los accesorios en succión y las pérdidas por los accesorios en descarga, calculados con las fórmulas que están aquí, ¿verdad? Las pérdidas totales, que es la suma de las pérdidas, de todas las pérdidas de todas las pérdidas que hay en el sistema, ¿verdad? Y como pueden ver aquí le multiplico dos veces por las pérdidas de un codo, porque hay dos codos, y dos veces por las pérdidas de un codo en descarga también. Luego calculo el HA, que es la cabeza que debe aportar la bomba, y luego la potencia. Entonces, ya después lo que coloco es las ecuaciones, ¿verdad? De cómo varía el rendimiento de la bomba, que sería esta ecuación, caudal al cuadrado más 25 y para la primera bomba, este para la segunda bomba y esta para la tercera bomba. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en ES como primera parte, ¿verdad? Y le dan a ejecutar y esto les va a dar los resultados. Y los resultados que les dé aquí tienen que coincidir con los resultados que ustedes tienen con los resultados que ustedes obtuvieron haciéndolo manualmente, ¿verdad? Entonces, si quieren, los pueden ver aquí un momentito para que igual los comparen al momento de que estén haciendo su propia práctica y miren si van cometiendo algún error o no, ¿verdad? Recuerden, va que tienen que hacerlo a mano y luego aquí en ES. em, esos eran los resultados, ¿verdad? Entonces vamos a proceder a hacer las gráficas. La gráfica sí quería que ustedes vieran cómo se hacen porque puede ser que desconozcan el procedimiento, ¿verdad? Para hacer para hacer esta gráfica. Entonces, lo primero que van a hacer es
comentar este caudal para que no les dé ningún error. Yo creo que a algunos no les da error si no lo comentan, pero a mí sí. Entonces yo lo comento. em, Le dan aquí, ¿verdad? A New Plot Window. Entonces quiero ver qué gráficas tenemos que hacer. Son las gráficas, si no me equivoco, la resistencia del sistema, el rendimiento de las tres en una sola y en la curva de, ok, con la que mejor se adapte. Ok, entonces esas son las tres gráficas que vamos a realizar. Entonces le dan clic aquí a este icono de tablas paramétricas, porque vamos a crear una nueva tabla paramétrica, ¿verdad? Entonces le damos clic y a la tabla paramétrica le vamos a poner el caudal y las cabezas, ¿verdad? La cabeza de la bomba, perdón, la resistencia del sistema. O sea, esa es la cabeza que debe aportar la bomba, la cabeza que tiene la bomba uno, la cabeza que tiene la bomba 2 y la cabeza que tiene la bomba 3. Entonces le damos OK. Vamos a aumentar los runs a 20. eh, y vamos a agregar 10 más entonces. Ok. Para agregarlo solo le dan clic derecho, ¿verdad? A cualquiera de las filas y le dan Add Insert Runs y le dan aquí el número que quieren agregar. Entonces vamos a hacer variar el caudal porque eso es lo que va a pasar, ¿verdad? El caudal va a estar variando y lo vamos a hacer con un incremento. Entonces el primer caudal va a ser 0.02, 0.02 y el incremento va a ser de 0.02 también. Em, no pueden iniciar el caudal en cero porque les va a dar error. Entonces, aquí, ¿verdad? Entonces, de 0.02 a 0.04, con un incremento de 0.02. Em, Luego le dan play aquí, en Solve Table, y nos da esto. Nos da los valores de cada una de las cabezas a medida va variando el caudal. Entonces podemos ver que a medida incrementa el caudal, incrementa la cabeza que requiere la bomba para impulsar ese flujo. Y podemos ver que la cabeza que aportan las bombas uno 2 y 3 va disminuyendo a medida que aumenta el caudal. Entonces, a un mayor caudal, las bombas impulsan, o sea, entregan menor energía al sistema. Entonces, vamos a graficarlo, ¿verdad? Para ello le dan a New Plot Window. La primera gráfica nos pide solamente la curva de resistencia del sistema. Esta curva de resistencia del sistema es HA. Entonces, lo que vamos a hacer es en el eje X el caudal y en el eje Y la resistencia del sistema. Mínimo y máximo están bien, pero quiero que me enseñe el 0.15. Entonces, vamos a poner que aumente en 0.05. Le vamos a activar la cuadrícula y vamos a ver el mínimo es 8.88 y este es 41, entonces le vamos a agregar y también le vamos a agregar un máximo de 0.05 para que haya un pequeño margen. Eh, ok, el mínimo dijimos que va a ser 8 y el máximo va a ser 42 y el intervalo va a ser vamos a probar de 5 en 5. Vamos a hablar de 5 en 5 a ver cómo va. La línea, vamos a ponerle este símbolo a la primera y la vamos a poner en rojo. Entonces, en cada una de las gráficas que hagamos donde incluyamos la resistencia del sistema, utilicemos este mismo formato, que sería de color rojo y con este símbolo. Entonces le damos OK. Y aquí nos grafica, miren, esta es la gráfica de la curva de resistencia del sistema. Entonces podemos ver que a medida incrementa el caudal en el sistema, eh, se requiere una mayor energía que aporte la bomba. Podemos ver que ya para el 0.04 metros cúbicos segundo, que son 40 litros segundo, eh, la bomba requiere aportar más de 40 metros de cabeza, ¿verdad? Entonces incrementa bastante. Podemos ver la forma que tiene esta figura. Entonces, eh, le van a dar clic ahí para ponerle el nombre a cada curva. Esa sería la curva HA. En mayúscula le vamos a poner.
Ok, y sería esta. Em, ok, entonces esa sería la curva HA, esta es la curva de resistencia del sistema. Esta es la que me van a colocar ustedes en la parte de tabla de datos y resultados, esta es la gráfica. Eh, las otras gráficas van a ver, van a tener que colocar la tabla, la gráfica que le da LS, así, en la, bueno, se lo voy a explicar mejor cuando la hagamos. Entonces vamos a hacer la otra. Esta es la primera gráfica. La otra nos pide, siempre nos pide la curva de resistencia del sistema. Entonces vamos a graficarla con el mismo formato. Pero quiero ver antes, quiero ver los valores, el límite de rangos que tenemos. Entonces, para ver la tabla, le damos clic ahí. Entonces quiero ver el límite de rangos, que es el rango mayor, podemos ver que es 24,98 y el menor es 2, porque aquí vamos a graficar las tres bombas. Entonces vamos a ponerle aquí 26 y le vamos a poner 0. Entonces vamos a darle otro plot, siempre con Q. El mínimo va a ser 0, el máximo va a ser 26 y lo vamos a hacer que incremente de 5 en 5. Este también le vamos a cambiar aquí a 0,05 para que se mire el 0,15. Este le vamos a poner 0,05. Le vamos a activar la cuadrícula. Estas dos sirven para activar la cuadrícula. Y como esta es la misma resistencia del sistema, la vamos a graficar de la misma forma, con los mismos colores y el mismo símbolo. Entonces le damos OK. OK, entonces miren, esta es la nueva gráfica. Eh, quiero ver esta. Que miren que se corta aquí, ¿verdad? Entonces vamos es cierto que la mayor era 41. Entonces vamos a ponerle aquí 40 y 45. Vamos a ver cómo se mira con las otras bombas, porque esta sería HA. Entonces, ok. Para editar esto solo le dan doble clic, ¿verdad? Doble clic a los números y nos deja editarlo. Entonces, esa sería HA. Vamos a agregar ahora la bomba 1, que sería HA1. Le vamos a poner la siguiente figura, que sería 4. eh, y color azul, 4 cuadrado, 4 digo, cuadrado, sería azul, le damos OK, entonces podemos ver que intercepta en este punto, vamos a mover este porque estorba. Em, entonces vamos a verificar, esta sería, vamos a ponerle bomba 1, OK. Entonces vamos a graficar también la bomba 2 de la misma manera, le damos clic aquí, donde dice Overlay Plot, la bomba 2 y siempre va a dar el siguiente color que sería verde y con el triángulo está bien. Ok, entonces este sería bomba 2. Ok, ahora la bomba 3, new plot siempre, bomba 3 y le vamos a poner otro color que, a ver si este color se diferencia suficiente, si se diferencia, entonces esta sería la bomba 3. Ok, ahora fíjense que lo vamos a hacer más pequeño porque si se fijan esta parte ya no nos interesa porque la bomba 1 está aquí, entonces le vamos a poner a, a 26, está bien. Sí, entonces de esta manera se mira mejor, miren, las bombas. Esa sería bomba 1, bomba 2 y bomba 3. Y este sería el HA. Ok, entonces esta es la gráfica que ustedes me van a colocar en la parte de tabla de datos y resultados. Esta es la gráfica que quiero ver. Sin embargo, en la parte de análisis de resultados, lo que quiero que hagan es que ustedes me encuentren el valor que aporta cada bomba. El valor que aporta cada bomba de caudal y de cabeza es en la intercepción que hacen entre la curva de resistencia del sistema y la curva de rendimiento. Entonces, por ejemplo, la bomba 1 intercepta aquí, ¿verdad? Entonces hacemos una línea vertical hacia abajo y hacemos una línea horizontal hacia la izquierda.
Entonces, en la parte de análisis de resultados me van a decir, la bomba uno aporta eh, para este caudal donde intercepta aquí, ¿verdad? Aporta esta cabeza. Entonces me van a hacer eso para cada bomba, miren. Entonces, esta más o menos por acá. Obviamente ustedes lo van a hacer más derecho, ¿verdad? Yo para hacerlo rápido. Entonces, esta bomba aporta aquí y esta bomba. Esto en la parte de análisis de resultados. En la parte de tabla de datos me lo van a colocar sin estas líneas. Eh, bueno, ahí está, solo para dar el ejemplo. Entonces, pueden ver que de estas tres bombas, la que más se acerca al caudal que nosotros queremos, que es 0.015, es la bomba 2. Entonces, la bomba 2 aporta aproximadamente, a ver si este es 0.015, esto es como 0.15 y un poquito más, ¿verdad? O sea, 0.15, sí, un poquito más. No estoy seguro qué tanto. Bueno, podemos verlo en la tabla paramétrica. Lo vamos a ver en la tabla paramétrica cuánto aporta. Eh, no sale 0.015 exacto, pero está de, dentro de estos valores. O sea, si interpolamos vamos a encontrar el valor que aporta. Eh, entonces vamos a volver a la gráfica, perdón. Uy, eh, ¿cómo vuelvo a la gráfica? No me recuerdo. Ah, aquí, esta, ¿verdad? Entonces, plot 2. Si me miran que tengo que encoger esto es porque aquí me sale que está grabando pantalla y no lo puedo quitar, no sé cómo se quita. No. Entonces esta es la parte que vamos a hacer en, en análisis de resultados, ¿verdad? Y esta sería la segunda gráfica, entonces hace falta la tercera. La tercera vamos a hacerla, que sería caudal y la bomba que mejor eh, sería la resistencia del sistema y la bomba que mejor se adapta, ¿verdad? Vimos que la bomba que mejor se adapta es la bomba 2. Antes de eso vamos a volver a ver cuánto era el caudal. Bueno, vamos a graficarla, así vamos a ir probando. Esta bomba, perdón, esta bomba la habíamos graficado de color verde y con un triángulo, me parece, ¿verdad? Vamos a activar la cuadrícula. Este siempre recuerden aumentarlo y este recuerden bajarlo a 0.05. El mínimo le vamos a poner, me parece que era 7, le vamos a poner 6 y el máximo sí que no me recuerdo, puede ser que sea 14, entonces le vamos a poner 16 y con un intervalo de 2 en 2 le vamos a poner para ver cómo va. Ok, sí, miren la gráfico. Eh, bueno, ahí disculpen que grafiqué primero esta, entonces me pone aquí como leyenda HA2. Entonces le dan doble clic si hacen eso ustedes y aquí solo lo borran esto y ya le da HA. Eh, entonces vamos a graficar la otra, que es la HA siempre. Eh, esta la teníamos como en este símbolo y en rojo. Entonces aquí está, miren. Eh, Aquí la podemos ver de mejor manera. Cuánto aporta esta bomba. Si le hacemos la línea aquí. Y cuánto aporta de caudal y cuánto aporta de cabeza. Entonces podemos ver que de caudal aporta es, este 0.015. Aquí está el 0.015, este sería 0.0175, entonces está un poquito menos, sería como 0.017 que aporta. Serían 17 litros segundos aproximadamente, ¿verdad? Si ustedes pueden aproximarlo de una mejor manera, está bien, yo como estoy a puro ojo aquí. Y aporta una cabeza de 12.2.4. No, a ver, este sería. A ver, la mitad de este sería. Vamos a ver, a cambiar eso para que se nos haga más fácil leerlo. Y le vamos a poner a ver si de uno en uno. De uno en uno sería 13.246.
13.8 prácticamente, mire. Sí, 13.8 de cabeza que aporta. Y ocupamos, cuando hagan los cálculos van a ver que ocupamos una cabeza aproximadamente de eso, de 13 punto algo. Em, entonces, siempre igual, de igual forma, ¿verdad? El gráfico que ustedes me van a poner en análisis de resultados es con este dibujo. Y ustedes me van a decir, ¿verdad? Tanto en este me van a decir, la bomba que mejor se adapta es la bomba 2 porque para en la intercepción eh, de la curva de rendimiento y la curva de resistencia, en la intercepción nos brinda este caudal y esta cabeza, que es el que más se aproxima, ¿verdad? Entonces eso es lo que me van a decir. Y aquí me van a efectivamente confirmar, ¿verdad? Que, o ya con datos más exactos, que, que efectivamente la bomba 2, pues no se olvide ponerle aquí bomba 2 y aquí HA. Entonces, aquí también en análisis de resultados me van a poner eso, ¿verdad? El valor más exacto. Y en la tabla de datos y resultados me lo colocan sin estas líneas, solo para ver la gráfica. Entonces, esa es toda la práctica que vamos a hacer. Como les digo, creo que es un poco bastante extensa, así que eh, si pueden empezarlo lo más pronto posible, háganlo. Eh, Les voy a dar hasta el sábado a todos para que para que la entreguen. Entonces, ánimo muchachos, suerte y recuerden que cualquier cosa me pueden preguntar. Eh, bueno, nos vemos a la próxima.